Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa semanal, la Pica en Flandes, esta cita semanal, como digo, del mundo cívico-militar, que emitimos desde Informa Radio, desde mi canal YouTube también, y también, bueno, a través de redes sociales. Y por lo tanto, les damos la bienvenida. Estamos, como ven, queridos oyentes, emitiendo incluso en el mes de julio, porque entendemos que nos debemos a nuestros oyentes, y desde luego esto es un carrusel de noticias y es muy importante, como siempre resaltamos, que los colectivos cívico-militares en España pues tengan un punto de encuentro y un punto de libre expresión, por mucho que les molesten a los que quieren monopolizar la opinión pública, pues que sepan que desde luego la Pica en Flandes va buscando ese espacio de libre expresión dentro de, lógicamente, las sensibilidades de cada uno de nosotros. Entonces, antes de nada voy a presentar, como siempre, esta magnífica mesa de debate. Tenemos con nosotros al Teniente General don Emilio Pérez Alamán. Muy buenas tardes, mi Teniente General. Muy buenas tardes a todos. Calurosas tardes. Ahí estamos, aguantando la ola de calor, pero sin quejarse, ¿eh? No como otros. Pero bueno, tenemos con nosotros también al general don Juan Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos, mi general, a tus órdenes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también tenemos en esta magnífica mesa de debate al coronel don César Collins. Muy buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes a todos. Magnífico. Y el que les habla, Guillermo Rocafort, veterano del Tercio Gran Capitán, Primera Legión, y también caballero legionario paracaidista Almogávar de Honor. He sido apercibido y desde luego el que tuvo retuvo, y hay que ser disciplinado. Muchas gracias, mi general Cifuentes y general Pérez Alemán, por dar ese enfoque almogávar a este programa. Voy al general también Fontella, que hoy no nos puede acompañar, pero bueno, le tenemos presente igual que al resto de mesa, ¿no? Bueno, rápidamente voy a leer las efemérides. Hoy vamos a hablar de temas muy sustanciosos. En esta primera parte vamos a hablar de las revueltas en Francia, también de eventos ministeriales y otras modernidades, así como bombardeos de civiles, ciudades de civiles por parte de las potencias anglos. Pero antes de nada, como siempre, una lectura muy rápida de, digamos, estas efemérides, como siempre nos prepara magistralmente el coronel don Juan Salafranca, el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, al cual desde aquí le agradecemos su esfuerzo y le enviamos un cordial y legionario saludo. Fechas importantes de estas efemérides: 16 de julio, Nuestra Señora del Carmen, patrona de la Armada, tan querida por todos los españoles. El 10 de julio del año 1099, la muerte del Cid Campeador, nuestro gran adalid almogávar en la Edad Media. Otra fecha importantísima, el 16 de julio del año 1212, la batalla de las Navas de Tolosa, importantísima para el destino de España. Otra fecha importante también, 13 de julio del año 1558, la batalla de Gravelinas, donde a Francia le dimos hasta en el carnet de identidad. Fue tremenda esa gran victoria de nuestro gran rey Felipe II, que se cerró con la paz de Cató-Cambresí, que fue una paz católica, donde España pues no hizo sangre con respecto a Francia. En otras ocasiones Francia sí cachó sangre contra España, pero bueno, en fin, esa es la grandeza de nuestra nación. Otra fecha importante, el 14 de julio del año 1961, el cierre de la Academia General Militar. Una medida verdaderamente arbitraria, una vez llegada a la Segunda República, pero bueno, ya iban en ese plan de revanchista y de odioso, y al final pues se cerró la que era considerada la mejor academia militar del mundo. Bueno, fecha importante también, 13 de julio del año 1966, el asesinato de don José Calvo Sotelo, uno de los líderes de la oposición, cuyo asesinato por sicarios del PSOE provocó fatalmente el comienzo fue el detonante de la Guerra Civil Española. Y esto es memoria democrática, por lo menos la de los colectivos cívico-militares que amamos y respetamos la historia de España y de sus Fuerzas Armadas. Dicho lo cual, rápidamente cedo la palabra al general Cifuentes, que nos va a ilustrar de una controversia terrible que ha habido en los últimos días sobre qué pasa en Francia, mi general. Algaradas, incendios, descontrol en las calles, parece que el Estado desaparece. Adelante, mi general, por favor. Sí, pues efectivamente, hay opiniones para todos los gustos sobre lo que está pasando. Incluso se habla de, bueno, de esa guerra en Europa, ¿no? Bueno, que parece que nos está acechando y que se muestra de vez en cuando con estas situaciones de violencia. Bueno, vamos a analizar un poco lo que ha pasado, a ver qué medidas se han adoptado.
y qué opiniones, ¿no?, estoy encontrando y lo planteamos como debate, a ver qué os parece. Refrescamos la situación. El martes 27 de junio, Nahel es un joven de 17 años de origen magrebí. Fue abatido a tiros por un policía al no detenerse en un control en el barrio de Nanterre, un barrio de la periferia de París. Y tras su muerte, pues Francia ha vivido una semana de infarto, con una ola de disturbios y violencia, como hacía tiempo que no se veía, que ha dejado más de 2.000 incendios en la calle, coches quemados, ataques a transportes, centenares de edificios públicos quemados, alcaldías, comisarías, escuelas, saqueos en comercios, supermercados, sucursales bancarias. Total, 600 policías y bomberos heridos y 3.500 detenidos. Este chico joven, Ángel, conducía sin carné a gran velocidad por un carril bus. La policía le dio el alto, y cuando le conminó a bajar del coche, pues él continuó con el vehículo saltándose el control. Hay imágenes que se ve como está encañonado por la policía y cómo no hace caso a las indicaciones de detenerse, ¿no? Lógicamente, en cuanto prende esta mecha de situaciones así en un barrio popular, pues se extiende luego a todo el centro de la ciudad y luego se ha extendido por todo el país, especialmente en Lyon o Marsella. Podemos decir que hay precedentes. Si recordáis, hubo una oleada de disturbios en 2005, provocada por la muerte también de dos jóvenes a las afueras de París, que mientras les perseguía la policía, en su persecución, pues murieron electrocutados. Aquella crisis duró 3 semanas. Murieron 3 personas y dejó unos 4.700 detenidos. Ahora han sido 3.500 o van 3.500. Hubo entonces 224 policías heridos y más de 10.000 coches incendiados. Entonces se movilizaron 11.700 policías y ahora se han movilizado 45.000 policías, para que os hagáis una idea de la tremenda virulencia de las revueltas que han ocurrido en Francia. Luego, a lo largo del tiempo, de forma recurrente, se han venido sucediendo episodios. Recuerdo una oleada veraniega con quema de 500 coches diarios, las revueltas de los chalecos amarillos, las manifestaciones violentas por el aumento de la edad de jubilación, o incluso en la Nochevieja del 22, protestando por el toque de queda de la pandemia, ardieron 1.000 vehículos, principalmente en Estrasburgo. Bueno, el gobierno de Macron, ¿qué ha hecho? Pues rápidamente se apresuró a calificar de injustificable, lógicamente, la muerte del joven y mostrar el apoyo a la familia, intentando que se apaciguaran los ánimos. A pesar del aumento de la violencia, esto es importante, no se decretó el estado de emergencia, ni se quiso decretar el estado de emergencia que hubiera permitido extender un toque de queda por todo el país. En alguna zona en concreto sí que ha habido toque de queda, pero no ha habido un toque de queda generalizado, porque el gobierno considera que no es una revuelta de los barrios periféricos, que para ellos son las primeras víctimas de los destrozos, sino que es una ola de actos de delincuencia y que la muerte del joven Ángel ha servido de excusa a muchos violentos para seguir haciendo actos vandálicos. Los saqueadores de comercios han aprovechado para destrozar los comercios y saquearlos. Ha habido ataques premeditados, por ejemplo, al alcalde de la localidad de L'Haÿ-les-Roses por parte de unos encapuchados, pero por contra también dice el gobierno de Macron que varios militantes de ultraderecha salieron combates por las calles de Lyon. O sea que como que todo el mundo aprovechó esta circunstancia para cada uno cometer sus tropelías, ¿no?, de distinta manera. El Macron convocó el gabinete de crisis cuando algunos medios de comunicación libres en Francia, porque los medios de comunicación oficiales no salió nada de linchamientos, mutilaciones y muertos. Estas víctimas el sistema las está ocultando. Estamos a la espera de ver si se publica algo más, porque sabéis que en España tampoco ha habido una información amplia de lo sucedido, como ocultando un poco que ha habido una revuelta, ¿no?, de origen islámico, ¿no? El Ministerio del Interior desplegó un dispositivo de seguridad insólito, 45.000 agentes, como os comenté. Durante varios días estuvieron desplegados. También desplegó blindados y unidades de élite, que son pues las unidades a las que se recurre cuando hay toma de rehenes o atentados terroristas. Restringió el transporte nocturno, evidentemente, para evitar que los agitadores quemaran autobuses y tranvías. El primer ministro apeló también a la responsabilidad de los padres, ya que muchos de los atacantes y revoltosos eran menores, como diciendo que la República Francesa no puede reemplazar la labor de educación de los padres y de las madres, o sea, pidiendo a los padres y madres que hiciesen algo y detuviesen la violencia que estaban realizando sus hijos. Por supuesto que la gente que disparó al joven Nahel en medio de un control de tráfico ha sido encarcelado por un delito de homicidio voluntario.
Hasta ahí parece que son la situación que ha pasado en Francia y que parece que se va calmando, pero es que vamos a repasar datos. Europa ha experimentado en los últimos años una afluencia sin precedentes de solicitantes de asilo, principalmente de países como Siria, Afganistán, el norte de África, el Sahel, la zona subsahariana e Irak. O sea, una ola de inmigrantes musulmanes que lo que ha vuelto es abrir el debate sobre las políticas de inmigración y la seguridad en numerosos países, ¿no? En 2016, he encontrado este dato, la población musulmana de la Unión Europea era de 25 millones de personas, el 4,9, casi el 5% del total. Si en 2010 era de 19 millones y en 2016 de 25, quiere decir que ahora debe rondar por los 30 millones de personas musulmanes en la Unión Europea. Francia es el país de Europa Occidental con más musulmanes, principalmente debido al número de inmigrantes que viene absorbiendo desde la década de los 50, mayoritariamente desde países del norte de África, de Oriente Medio, que vinieron como mano de obra para levantar el país después de la Segunda Guerra Mundial. En 2017 había sobre los 8,5 millones de magrebíes en Francia. O sea, uno de cada 8 franceses, alrededor del 12% es de origen magrebí. Son colectivos muy importantes, sobre todo en ciudades como Marsella, donde se habla de que el porcentaje está entre el 25 y el 40%. Los revoltosos de origen musulmán magrebí, pues ahora sería la tercera generación de aquellos emigrantes. El segundo país con más problemas en este tipo es el Reino Unido. A principios de año en Gran Bretaña había 4 millones de personas de origen musulmán. Son musulmanes los alcaldes de Londres, de Birmingham, de Leeds, de Sheffield, de Oxford. O sea, hay ciudades muy importantes de Londres donde sus alcaldes son musulmanes. Y eso lo han logrado solo con 4 millones de musulmanes, de los 66 millones de habitantes que tiene Inglaterra. La zona con mayor proporción de musulmana es Londres, con un 34%. Y como dato, hay más de 3.000 mezquitas musulmanas en Inglaterra actualmente. ¿Qué estamos hablando? ¿De un choque de civilizaciones, como decía Samuel Huntington? ¿Estamos hablando del inicio de una guerra o de esa nueva teoría que habla de la competencia económica por los recursos, ¿no? No sé, la crisis se origina en los barrios, se extiende rápidamente a las ciudades en cuestión de horas. Muchas de estos barrios tienen pocos servicios y hay problemas de seguridad. Desde allí critican un cierto abandono por parte del Estado. Se sienten ciudadanos de segunda y critican el racismo de las fuerzas del orden. El 30% de los detenidos es menor de edad. El 60% no está fichado por la policía. Es cierto que algunos son antisistema y se rebelan contra las instituciones y en cuanto tienen ocasión asaltan la calle, destrozan comercios y aprovechan para hacer actos vandálicos. De hecho, si en Francia que se dice que sus pilares son la educación, la justicia y el orden, pues han atacado colegios, comisarías y alcaldías, los símbolos que representan esta Francia que está pasándolo mal. Bueno, yo creo que Francia ha llegado al borde del precipicio, está en el límite, en la lucha entre esas culturas invasoras y la autóctona occidental, ¿no? Y parece que es una guerra no declarada, se va a extender por toda Europa, tarde o temprano irá llegando a todos los países según más o menos el número o volumen de este movimiento migratorio tan potente y ya las soluciones que no sean drásticas van a ser complicadas. Nadie lo quiere reconocer, ¿no? Pero yo sí que opino que en Europa se están librando ya las primeras batallas de la guerra entre una inmigración descontrolada y la población occidental. Y creo que puede que se siga extendiendo. La cultura musulmana ha invadido silenciosamente Occidente y nosotros les hemos ayudado. Las familias musulmanas que tengan un promedio de 5 o 6 hijos son apoyadas por el Estado, reciben alojamiento gratis y una subvención que les permite vivir sin trabajar. Yo recuerdo en mis contactos con militares amigos de franceses que a mí me sorprendía mucho que tenían muchísimos hijos, 5, 6 hijos, 7. Y yo les preguntaba siempre, oye, eres capitán, comandante, ¿cómo tenéis tantos hijos? Y dice, porque las ayudas y subvenciones por el número de hijos en Francia eran brutales. Y entonces un oficial francés que cobraba, como siempre en los ejércitos, se cobra poco, pues con 5 o 6 hijos, por supuesto que le daba para llevar a sus hijos a colegio, tenía una subvención asegurada, casi el doble del sueldo, y podían vivir de otra manera, claro. Entonces traslademos eso a esos franceses procedentes de África o de Oriente Medio,
y a sus segundas y terceras generaciones. Aparentan ser pacíficos todo este movimiento inmigratorio, pero cuando logran mayorías imponen sus leyes y se vuelven violentos. O sea que aquí el tema es cuando empiezan a ser muchos, ¿no? Y de forma descontrolada. Así que parece que el discurso de esta socialdemocracia multicultural y globalista, pues parece que está agotado, ¿no? La acogida masiva de estos inmigrantes que ha provocado las izquierdas por Europa está provocando estas dos consecuencias terribles, ¿no? Una guerra en las ciudades plagadas de inmigrantes, sobre todo africanos, y que las naciones busquen en la derecha radical el rigor y la fuerza que se necesita para defender la cultura y la paz, como está pasando en Italia o en Hungría o en Polonia. Se nos dijo que los inmigrantes se integrarían, asumirían la cultura europea, pero la verdad es que lo que quieren es destruir Europa y quedarse con todo lo que ven, imponer el Islam y las leyes que lo acompañan. O sea que el multiculturalismo, que parecía que iba a traer un mundo mejor, pues la verdad es que nos trae la violencia en las ciudades, asaltos, violaciones, saqueos. Los gobiernos populistas yo creo que son los culpables de la invasión desordenada y masiva de Europa y siguen sin querer ver que el enemigo, el verdadero enemigo, ya está dentro y está destruyendo nuestra libertad, ¿no? Luego está la desconfianza de las instituciones, que ese es otro problema, ¿no? El caso de este chico de Nagel, pues ha reavivado la controversia sobre la acción policial en Francia. Porque claro, si la policía actúa de esa manera, ¿qué desconfianza no tendrá la propia policía sobre las personas con las que se relacionan, ¿no? Pero en Francia sí es cierto que se ha registrado un récord de 13 muertes durante controles de tráfico el año pasado y que todos los adolescentes de estos barrios tienen recuerdos de altercados negativos y violentos con la policía. Por eso hay organizaciones que rápidamente se apuntan al carro, como Amnistía Internacional o el Consejo de Europa, para acusar a las fuerzas de seguridad francesas de un abuso policial en el manejo de cuando tratan con manifestaciones o como la que ocurrió con los chalecos amarillos, etcétera, ¿no? Y piden que Francia aborde con seriedad los problemas de racismo y discriminación que hay dentro de los cuerpos policiales. Pero en fin, seguimos con el buenismo de la Alianza de Civilizaciones. Y aquí en España, pues encima se intenta tapar siempre el origen de los que cometen delitos, ¿no? El maltrato a la mujer, pues no se dice la nacionalidad, excepto como con el desgraciado fallecimiento de una mujer a manos de su marido ayer. En el que se dijo clarísimamente en televisión de origen español él y ella, la fallecida, de origen marroquí. Así lo dijeron así, lo cual me sorprendió porque siempre intentan tapar de dónde son pues los que provocan esta desgracia, ¿no? que nos acude del maltrato y la violencia contra las mujeres. Y siempre intentan ocultar un poco los que cometen estos abusos masivos, ¿no? Contra las chicas jóvenes, estas bandas que van violando y nunca dicen, siempre ese buenismo que intenta decir que no, aquí no hay que discriminar por razón del origen o de la nacionalidad, cuando lo que se trata es de dar información. Eso sí que es información y derecho a la información, ¿no? De seguir lo que está pasando con los menas o qué está pasando con estas bandas que salen a divertirse y en las fiestas de los pueblos pues cometen todos estos terribles actos vandálicos, ¿no? Hace 2 años, no sé si recordaréis que los 1000 militares franceses ya escribieron una carta hablando de la desintegración del orden constitucional francés y que junto al incremento del islamismo pues iba a llevar a la secesión. Esa carta es de abril del 21, había unos 20 generales entre los firmantes y hablaba de eso, de la desintegración de Francia, ¿no? Desintegración que a través de un cierto antirracismo se manifestaba incluso con un odio entre comunidades, desintegración gracias al islamismo y a las hordas urbanas que rompía los dogmas principales de la Constitución francesa, que el odio prevalece sobre la fraternidad, en fin, que hacían una queja seria y decía y alertaba al gobierno francés de que como no empiece a tener con cierto coraje algunas respuestas, ¿no? Contra lo que está ocurriendo en la calle, pues mañana, al día siguiente o dentro de poco habrá una guerra civil seria y los gobiernos serán los responsables, los gobiernos populistas que son los que han provocado esta situación. Así que habrá que tomar decisiones serias sobre un control mayor de esta inmigración y hacer lo posible para que esa integración en la sociedad que defendemos pues sea efectiva. Me estoy enrollando mucho, Guillermo. Os dejo aquí a ver qué os parece. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido
Muy interesante la exposición de este tema por parte del general Cifuentes. Yo creo que estaremos todos de acuerdo. Lo ha centrado a la perfección, tanto en su situación actual como en su desarrollo histórico y su futuro previsible, ¿no? O lo he hecho futurible de cara y la necesidad de tomar medidas. Se me ocurre, por ejemplo, Bukele en El Salvador, cómo está poniendo orden en su país. Son medidas extremas, pero es decir, el proceso es reversible. Así que, pero bueno, voy a acceder rápido. Antes de nada, voy a dar la bienvenida. Creo que ha entrado con nosotros el general Fontella. Mi general, ¿nos oye? No, no conseguimos oírle, no tiene activado el altavoz. Le vemos, pero no conseguimos oírle. Le cedo la palabra al teniente general. Adelante, mi teniente general, por favor. Continuando con toda la exposición, muy buena exposición de la situación en Francia actual y enlazando con esa carta de hace 2 años que escribieron casi 20 y tantos generales y un total de más de 1000 militares retirados y que fueron contestadas, se publicó abiertamente en una revista que se llama Valores Actuales en francés y que fue contestado rápidamente por la ministra de Defensa francesa, que es Madame Florence Parly, y que hizo una contestación a estos oficiales similar a la que un año antes había hecho nuestra ministra, señora Robles, a otra manifestación que se publicó por parte también de una serie de militares retirados, entre los que me encontraba, haciendo unas advertencias de la dirección que estaba tomando, estoy hablando del año 20, el gobierno socialcomunista de don Pedro Sánchez. Esta contestación, pues llamándonos y ninguneándonos que no éramos nadie, que éramos prácticamente ya no teníamos nada que decir, ni siquiera derecho a usar el uniforme, pues fue una contestación similar de la ministra francesa. Lo que se está viendo en Francia lo veían ya hace 2 años estos generales y estos militares. Pero es que después de aquello hubo, según cuentan, más de 36.000 firmas de militares en activo, normalmente jóvenes, lo que ellos llaman la generación de fuego, que son los que están jugando la vida en las distintas misiones en las que ha participado Francia, pues hicieron un llamamiento similar en defensa de Francia, de los franceses, y lo que podía dar lugar a una situación similar a una guerra o civil o desde luego de enfrentamiento entre franceses. Unos por ideología, otros porque no han asumido y son ya a lo mejor una segunda o tercera generación de migrantes, y esa invasión silenciosa que hablaba el general, pues es una realidad. Es una realidad que más que por la necesidad de los que vienen, es por la intencionalidad de los que los traen, que con eso pretenden una desestabilización del sistema occidental, y es uno de los procedimientos, uno más como cualquiera de los medios comunistas, para dar la vuelta al sistema social que Europa tiene desde hace siglos. Y en ese movimiento, superado ya la lucha de clases y todas esas patrañas que fracasaron en 100 años, pues ahora están buscando este tipo de actividad. A estos militares en activo, la izquierda francesa los denunció y fue el fiscal general el que no vio ningún delito penal para castigarlos. Pero la izquierda francesa los criticó, los denunció, les llamó de todo. Es más, que qué valor demostraban haciendo las manifestaciones de forma completamente anónima. Pero lo que sí es cierto es que el militar, la institución como tal, debe ser neutral y leal son los principios vitales de cualquiera de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, hay que recordar
que los responsables de defender la seguridad de la nación son los gobiernos. Si los gobiernos están en otra, no en defender su nación y a sus ciudadanos, pues esa última misión que les encarga prácticamente todas las constituciones a sus Fuerzas Armadas, pues no cabe duda que por lo menos deben manifestarla de forma abierta, y lo que debía ser importante es que la clase política tomara nota y pensara en su nación por encima de intereses extraños, globalistas y demás. En eso estamos y esto es contagioso, Esto es contagioso, y a base de una serie de argumentos, de una serie de acciones, de una situación límite a la que se llega mediante, en este caso, la inmigración, pues ahí estamos. Está reaccionando a algunos países de Europa, ya hemos visto Hungría o Polonia. Ahora la señora Meloni, desde Italia, también le ha dado una buena contestación al, vamos a llamarle, movimiento gris que ha hecho el señor Macron, disculpando ciertas cosas, incluso achacando la violencia a gente que lo que hace es defender sus derechos como ciudadanos y la integridad y lo que es Francia de toda la vida. En fin, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pues pon las tuyas a remojar. Yo creo que debemos ser muy conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor, y que yo exijo la neutralidad y la lealtad, tanto en un sentido como en otro. Por supuesto, las Fuerzas Armadas lo han demostrado muchas veces, realizando y cumpliendo órdenes que, por supuesto, no eran de su agrado. Hablemos de las retiradas forzosas por razones políticas de Irak o de Kurdistán, o de la fragata del grupo de combate hispanoamericano que actuaba en el Golfo, pero en fin, lo ordena así el gobierno, pues no queda más remedio. Y si obedece, se neutraliza y demás. Ahora, cuando ya el tema es superior, que es la integridad, la soberanía y la seguridad de tu nación, pues yo creo que habría que decir algo con toda neutralidad y con toda lealtad. Y ahí lo dejo. Muchas gracias, mi general, mi teniente general, por su comentario respecto del tema. Yo no sé si el general Fontenla ha conectado el micrófono. ¿Puede hablar, mi general? Sí, yo puedo hablar, ¿me oyeis? Sí, adelante, Vale. le oímos perfectamente. Bienvenido con nosotros, nuestro general don Muchas Salvador gracias. Fontenla. Bueno, paso la vez, que estoy despistado. Adelante, pues cedo, por favor, mi coronel Collins, don César Collins, adelante. Bueno, una vez le dijeron al general de Gaulle, héroe de la Segunda Guerra Mundial y presidente de la República Francesa de 1958 al 68 y fundador de la Quinta República, que es en la que está ahora el vecino país. Le preguntaron que cómo definiría al pueblo francés y contestó: el francés es un pueblo europeo de raza blanca, de religión católica y de cultura grecolatina. Bueno, pero parece ser que los dirigentes de Francia posteriores a De Gaulle y al gaullismo, como por otra parte ha ocurrido en la mayoría de los países europeos, no les gustaba la población que tenían y que definió De Gaulle tan exactamente, y se propusieron en su tiempo, pues años 80 del siglo pasado, sustituirla por otra. Es la que ciertos pensadores franceses han llamado la gran sustitución, término que acuñó el escritor Renaud Camus. En esta línea ha tenido gran fama y difusión la novela Sumisión del escritor Michel Houellebecq y la muy reciente de Emmanuel Carrère, V13, sobre el proceso de los criminales de la discoteca Bataclan. En Francia, el problema de la minoría musulmana, que
se está calculando, he leído esta mañana, en un 10%, está preocupando pues, en el mundo político e intelectual. Y en el militar, con la carta abierta que publicaron en 2021 y que se ha hecho referencia aquí por los generales Cifuentes y Pérez Alamán. Los franceses es que pasaron de dejar tirados en Argelia a sus soldados nativos, los jarquis, cuando la independencia. Se negaron a reasentarlos en la metrópoli y los abandonaron en la Argelia independiente en poder del FLN, de Ahmed Ben Bella y Belkacem Krim, que consideraron traidores a los jarquis y los asesinaron en número pues que se ha estimado con una horquilla muy amplia entre 30.000 y 80.000. En todo caso, una matanza infame. Pasaron de eso a admitir en Francia a todos los magrebíes que quisieran emigrar a su país, lo cual es contradictorio también, porque supuestamente los argelinos estaban deseando que se fueran los franceses, parecían que no podían vivir unidos a Francia y que cuando se fueran iban a tener una especie de paraíso. Y poco después, todos los argelinos que pueden se van a Francia con los franceses con los que supuestamente no podían vivir. En fin. Bueno, los dirigentes franceses que pretendían cambiar la población pues tenían un problema. Francia estaba llena de franceses castizos. Entonces, en Francia, en la nación que menos de Europa, por las ayudas de las que hablaba el general Cifuentes a la natalidad, pero en los demás países de Europa pues empezaron a plantear medidas para reducir la población, anticonceptivos, aborto, exaltación de la homosexualidad. Bueno, en Francia, claro, las francesas castizas dejaron de tener hijos últimamente y las musulmanas no renunciaron a tener hijos, por lo tanto, las ayudas del gobierno francés están yendo últimamente a las musulmanas. Bueno, hubo otra cosa muy importante, que invadieron el centro de París los musulmanes cuando la selección argelina de fútbol venció a la de Egipto en un torneo importante. De ninguna forma se sienten franceses, no ya los que emigraron, sino sus nietos, que estamos en la tercera generación. Los que se han integrado, pues realmente es una minoría. La población musulmana del norte de África pues está en gran parte sin asimilar. Viven aislados en barrios del extrarradio de las grandes ciudades, pues donde no imperan las leyes de la República, sino las del Islam. Naturalmente no pueden expulsarlos, como hicimos los españoles en tiempos de Felipe III, con los moriscos. Las medidas parecen ser que deben ir encaminadas a que no se engrose la minoría con nuevas emigraciones y deben integrarlos de tal forma que consideren su patria Francia y no Argelia, lo cual es difícil en los tiempos actuales en los que están muy mal vistos las aculturaciones. Bueno, las emigraciones de europeos no causan problemas. La alcaldesa de Francia, Anne Hidalgo, pues es hija de españoles, el presidente Sarkozy era hijo de un húngaro, siempre que sean países católicos. Lo que ocurre es que, claro, la base de la personalidad de las gentes pues es la religión, y el islamismo y el cristianismo no es que sean distintas, es que son incompatibles. La solución, a mi modo de ver, ninguna a corto plazo. A la larga, deben aumentar la población de franceses castizos y limitar la emigración de africanos, de tal forma que nunca lleguen a acercarse a la mitad de la población francesa, las minorías musulmanas. Hay ciertas medidas de mentalización sutiles y eficaces. Muy interesante al respecto y muy bien hecha, la recomiendo vivamente, la serie francesa Oficina de Infiltrados, sobre la acción de la Dirección General de Seguridad Exterior francesa contra el terrorismo musulmán, el terrorismo musulmán integrista. Y también muy recomendable la española La Unidad, sobre el mismo tema, pero más bien referido al interior. Esto es, pero en fin, hay que hacer algo, ¿no? Esto es lo que quería comentar.
Muchas gracias, mi coronel. Magnífica intervención como todas las precedentes. No sé si el general Fontella quiere reengancharse al tema y aportar alguna indicación en este par de minutos que nos queda. No tengo Ok. nada que aportar. Ok, pues mi general Cifuentes, quiere, Sí, digamos... sí, estos, Ok. muchas gracias, muchas gracias. A ver, desde luego, bueno, tenéis toda la razón, ¿eh? El general, desde luego, tiene toda la razón, ¿eh? Y hay que estar alerta y tenemos que estar preparados y tenemos que contribuir todos, ¿no? A ayudar a quien le toque gobernar a manejar este tema. No sé si habéis visto un vídeo que circula por las redes de una entrevista que se le hizo al padre del rey de Marruecos, en el que dice claramente entonces al periodista que la integración de los musulmanes en Occidente es imposible. Lo dice él. O sea, es imposible. Ya lo anticipa. Luego, entonces, aquí se trata de evitar una ocupación. O sea, de evitar que, si es imposible la integración, pues acabarán, por número, pues acabarán ocupando los puestos y cogiendo lo que encuentre, ¿no? en nuestro territorio, ¿no? El nuevo gobierno, desde luego, tiene trabajo. Hay que controlar la inmigración controlar la inmigración, que vengan realmente las personas que necesitan a trabajar. Hay que devolver a sus países a los ilegales. Tiene que haber un control laboral para que los propios españoles no exploten a esta gente, sobre todo en el campo, en situaciones un poco indecentes, y evitar los vetos para que haya mayor seguridad. Espero que el gobierno que salga de estas elecciones pues trabaje este tema porque nos va en ello el futuro. Pues ahí queda dicho, estamos ya prácticamente fuera de tiempo, pero ya ven, queridos oyentes, temas candentes de primer nivel que se abordan desde pues, la sinceridad intelectual y desde el realismo de la gravedad de la situación. Así que, queridos oyentes, muchas gracias por su atención y continúen con nosotros en la segunda parte de La Pica en Flandes.